Mi nombre es Tomás Pichardo Espaillat y mi película se llama Olivia y las nubes. Entonces, ¿cómo me llamo? Olivia. Sí, sí, sí. Olivia. Olivia. ¿Cuáles fueron los orígenes de esta historia, y por qué en animación, y que si siempre la viste de esta manera, siempre la concebiste de esta forma, la película? Cuéntame, por favor. Si lo desarmo y lo deconstruyo, la película originalmente era una serie de cortometrajes que no llegaron a hacerse, no terminaron haciéndose. Algunos eran historias que yo estaba creando, otros eran historias en las que yo estaba colaborando con otras personas. Y con el tiempo ya lo consideraban proyectos que quizás estaban proyectos muertos, pero con el tiempo empecé a encontrar un enlace entre uno y otro y me di cuenta que los personajes de lo uno de cierta manera eran los mismos personajes que otros y se fueron formando y fue mutando y fue transformándose en lo que es hoy el largometraje de Olivia y las nubes. Eh, y sí, era ese juego de ir conectando cada una de estas historias y lo transformando. En un principio, es un proyecto que duró 10 años, en un principio iba a ser mucho más híbrido de lo que es ahora, iba a ser mezclando filmación con animación, el porcentaje de uno y el otro iba a ser mucho más parejo, pero a medida que fueron pasando los años y fui entendiendo un poco más el proyecto, el porcentaje de animación fue creciendo y eventualmente se convirtió en una película de animación con alguno que otro acento de filmación. Y es un corto con mucho, es muy experimental para mí. Hay muchas formas, muchas líneas, hay planos encima de otros planos. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, que tomó, por lo que entiendo, tomó muchos años. ¿Cómo fue este proceso para visualizar al final lo que estamos visualizando al final? Que es increíble, es impactante. ¿Cuántas líneas, cuántas cosas, cuánto stop motion, distintas formas de animación, puedes encontrar, en esta película? Bueno, tiene que ver en parte con mi trabajo anterior en mi corto, pero también tiene que ver en parte con eh, las limitaciones de producir una película animada en República Dominicana. Por el lado propio, yo tiendo a experimentar y probar muchas cosas en estilos diferentes. Siempre me llevo de lo que la historia me está pidiendo. En muchos de mis cortos, cuando yo trabajo proyectos por encargo, eh, hay proyectos que me piden que sean, por ejemplo, en stop motion. Hay proyectos que me piden que sean en cutout, papel recortado, otros que sean dibujo a mano, digital. Es como la textura y el material y la técnica me ayuda a contar un poco la historia. Entonces, eso obviamente iba a pasar con cualquier largometraje que yo hiciera, en que iba a haber alguna que otra técnica diferente. En cuanto a las limitaciones de producirlo aquí, en República Dominicana, sucede el hecho de que es una industria de animación pequeña y todos los animadores que hay aquí vienen de trasfondo diferente. Entonces, crear un largometraje en una sola técnica, en un solo estilo lineal de principio a fin, no era factible, no iba a suceder. Entonces, Ok. lo que entendimos fue, ya que la misma historia tenía este juego de puntos de vista diferentes, de ver la memoria desde ángulos y formas diferentes de interpretar la memoria, pensamos, ¿qué tal si cada uno de los animadores traía su propia forma de trabajar, su propia técnica, su propio estilo, y lo íbamos incorporando en la película, lo íbamos integrando, que si estábamos desde el punto de vista del personaje de Olivia, fuera animado de una forma, si estamos viendo el mismo momento desde el punto de vista del personaje de Ramón, fuera animado de otra forma, y así fue como fuimos armando la película. Sí, es impresionante. Y ahorita que me hablabas de la parte visual, quería preguntarte también del montaje y de la edición, del montaje y del sonido. ¿Cómo fue este proceso? Que también es muy laborioso. Hay muchas voces encima de otras, hay muchos sonidos. Es muy interesante cómo lo has logrado. En relación al montaje, aparte de yo animar una que otra secuencia, el trabajo que estaba entregando cada uno, me tomaba el rol de escultor.
de ir esculpiendo cada uno de estos detalles. Habían secuencias que son no narrativas y secuencias que son narrativas. Un detalle que tenemos en la película es que muchos de la gente que trabajó en ella fueron estudiantes míos, a quienes yo les di clase de animación. Entonces, resulta que conozco muy bien cómo trabajan, reconozco sus limitaciones, reconozco en qué son buenos. Entonces, en algunos casos, a algunas personas específicas yo le pedía animar, le pasaba el storyboard, le pasaba el guión, le pasaba detalle. Esto es exactamente lo que necesito. En otro caso, en otra persona, que podían experimentar más, que podían probar cosas más, le daba una palabra, una expresión o una idea. Entonces yo iba recibiendo todo este material, el guión no estaba cerrado, sino que iba mutando con el tiempo y iba entendiendo, esta secuencia que me entregaron no narrativa, me gusta mucho el estilo, quizá podemos alargarlo, quizá podemos agregar elementos aquí y allá, y estas otras secuencias, conectando una cosa con otra. Entonces era un proceso de ir probando material, de ir transformando y eso. En cuanto al diseño sonoro, igual, al mismo tiempo que tiene esa riqueza visual, toda esa textura, también lo tiene el sonido, y eso se debe a que queríamos reflejar tanto en visual como en sonido lo que es vivir en Santo Domingo, lo que es vivir en este espacio donde yo me crié, que es caótico, es muy ruidoso visual y en cuanto a audio, tú puedes encontrar contrastes de color en las casas, detalles que no van uno con otro, pero aún así forman la ciudad, forman donde yo me crié, forman los sitios donde yo recorro, y lo mismo con el sonido. O sea, en la calle donde yo vivo siempre hay un sonido afuera, siempre se escucha todo afuera. Entonces, eso era parte de cómo ir armando la película. Igual los juegos de esos detalles sonoros, a los mismos actores le pedíamos, para crear textura, le pedíamos cómo suena la máquina que usa Bárbara. Bárbara es un personaje, cómo Ok. suena la oficina de Ramón. Y ellos mismos con la boca producían sonidos, y esos, quizá uno que otro pedazo, lo incorporábamos como texturas dentro de esos espacios. Oye, y tras el éxito que ha tenido la película, ¿te gustaría volver a trabajar de esta manera en tu siguiente proyecto? ¿Tienes, y también tienes algunas ideas ya en desarrollo que podamos esperar en el futuro? Eh, Bueno, ya de por sí estoy trabajando en el siguiente proyecto, igual un largometraje, mezclando técnicas. No sé si exactamente el mismo tipo de técnica, el mismo tipo de estructura en cuanto a visual de Olivia. Eso lo va a dictar la historia, que es una historia que estamos trabajando. Lo estoy trabajando en conjunto con Nika Yukova, que ella también participó en la película. Ella animó una que otra secuencia. Las secuencias que son en plastilina, en claymation, ujú. son de ella. Y hemos estado escribiendo con la intención de dirigir junto la siguiente película. Y eso, estamos pensando que ya para enero del año que viene podamos comenzar a animarla. Pero ese proceso de pasó Olivia, aprendí todos estos detalles, cosas que me funcionaron, cosas que no me funcionaron, y cómo se ha ido transformando en lo que es el siguiente proyecto, en dónde me encuentro en este momento y qué tipo de historia quiero contar. Y esta parte de la película, quiero hablar un poquito de la parte como emotiva, que los personajes son como metáforas, se vuelven en una planta que simbolizan el amor, simbolizan las relaciones pasadas, las memorias. ¿De dónde viene esto? Y para ti, ¿qué es esto? O sea, del amor, de las plantas y así, te quería preguntar. Ajá. Eh, mucho viene de cómo yo veo el mundo, yo soy muy tímido por naturaleza. Mm, Y cuando era muy pequeño se me hacía muy difícil conectarme con la gente y conectarme con cosas. Y lo hacía a través de mi trabajo. Si quería hablar con alguien, en vez de hablar en específico, le hacía un dibujito, le hacía algo. Entonces, cuando pienso, cuando estoy viviendo el mundo y estoy pensando en proyectos, siempre tienden a transformarse en realismo mágico. Siempre tiendo a agregarle todas estas texturas y todo estos otro detalle. En el caso de la planta específico, viene de muchos lados, como no siempre de un solo sitio específico, sino
viene muchas cosas. Plantas viene de una colaboración que yo estaba teniendo con Emil Rivera, en que estaban trabajando proyectos en el cual visualizábamos las relaciones como plantas y todo eso, pero también viene de una persona con quien yo salía, que su negocio, su familia tenía un negocio de plantas. Entonces, esos detalles como me lo validan, como lo viví de esta forma, tipo una metáfora, pero también conocí a esta otra persona que tiene esos detalles de planta, lo viví más adelante de otra forma. Entonces voy armando, lo voy conectando con otro. En el caso de Ramón en la valija, por ejemplo, Mm. viene igual del amor, viene de como fui viajando en muchos países, como yo estudié en varios sitios y viví en varios sitios, viví muchas relaciones a larga distancia. Entonces, no siempre me funcionó, pero sí se quedaron la memoria de estas personas en la que la ponía, ya sea en una caja de zapatos o en una misma maleta. Entonces, el hecho de tener la memoria de una persona dentro de una maleta o dentro de algo me pareció válido para este tipo de historia. Entonces, eso, como siempre hay mucho, en Olivia siempre hay muchos juegos de este tipo, de usando el mágico realismo y usando todo este tipo de metáfora. Wow, pues muchas gracias. Muy, muy bello. Es una película que sí retrata tu visión. Bueno, cuando nos conocíamos me platicabas de la película y así, y qué bueno que se ha hecho realidad y qué bueno que ahora está en Annecy y en Guadalajara. Y bueno, no sé si tenga otro camino más adelante, otros festivales, pero que espero que le vaya muy bien, que siga continuando este camino de éxitos.